ya, ¿no? Buenos días. Bienvenidos todos a esta Biblioteca de Humanidades que lleva el nombre de Emilio Alarcos como homenaje de la universidad en su fallecimiento y que hoy alberga estas jornadas científico-humanistas conmemorativas del centenario de su nacimiento. Tenemos el inmenso placer y el honor de inaugurarlas dos de sus discípulos directos, Salvador Gutiérrez Ordóñez y la que les habla, Josefina Martínez, directora de la cátedra que lleva su nombre. Sean mis primeras palabras de gratitud a cuantos han acogido con voluntad concorde y amorosa, que diría Fray Luis, nuestro tenaz empeño. Desde el rector y su equipo rectoral, pasando por el decano, que no lo veo, ¿dónde está? Decano. Por el decano, equipo decanal, miembros del comité científico, comité organizador, cómo se han esforzado, cómo han trabajado. Sois admirables. Sin vosotros, tengo que decirlo, esto no habría sido posible. Profesores de esta facultad, discípulos de las aulas o de los libros, alumnos todos, a los que animo en su asistencia. A estas jornadas es una oportunidad única de escuchar en vivo y en directo a lo más granado de la filología española. Y también, en lugar aparte, a los colegas de otras universidades. Hoy estáis aquí, amigos todos de acá y de allá, que con denso afecto y grave esfuerzo habéis querido arroparnos con vuestra presencia y participación en el recuerdo del maestro. A todos, nuestro mayor agradecimiento. Sois la memoria, los eslabones de esa secuencia maravillosa e irrepetible de complicidades que fueron nuestras vidas. Congresos, reuniones, jornadas, tribunales de oposición, tantas cosas. Y al veros, pienso, mejor que siento, que la escena pueda componerse, que Emilio va a aparecer de un momento a otro, atemperándolo todo, desdramatizando cualquier situación, y que todo va a volver a ser lo mismo. Estoy segura de que habrá aquí representadas y reunidas tantas generaciones de docentes y docentes, maestros y maestros, a pesar de su proverbial escepticismo, no es para tanto, diría él, daría al traste con los versos de su amado Fray Luis y sí le prestaría ser señalado por el índice no vano de la lealtad, la constancia y el afecto hacia un maestro antiguo y admirado. Él que nunca propendió al aplauso ni a la lisonja en vida, ni a los epitedios y panegíricos ya en el póstumo estado mineral y gaseoso en que, como reza el refrán, poco importa dónde caiga la cebada. En el fondo de su alma, en el fondo de su corazón, hoy se sentiría profundamente emocionado. Bien, estas jornadas, diseñadas con rigor y amor por Miguel Alarcos y trabajadas con meticuloso esmero por la comisión técnica y organizadora para que nadie imprescindible faltase a la cita inter bonus nulli secundus, no pretende llorar sobre la leche derramada sentada a orillas de la Jerusalén perdida, sino festejar, celebrar el nacimiento del maestro de tantas generaciones, Carlos Callegatos, el hombre bueno y sabio que tuvimos la fortuna de compartir todos los que estamos aquí. Decía Calímaco en uno de sus epigramas, nunca digas que los buenos mueren. Alarcos sigue vivo en cualquiera de las parcelas de las ciencias lingüísticas españolas. A lo largo de esta semana de estudio y reflexión veremos cuál es su legado vivo, la pervivencia de su obra y la impronta de su magisterio. Pero creo que su legado más valioso, por excepcionales que sean, es
será su manera de ser y estar en el mundo, como ser humano y como científico. Había en él un profundo respeto a la condición humana, al modo de ser íntimo de cada persona. Huía del dogmatismo en el espíritu de la vida. Buscaba en la comprensión del pensamiento ajeno las razones que lo motivaban. Actitud esta del talante propio del auténtico filólogo. Y a fuer de filólogo genuino, al arcos de vino en verdadero humanista, un humanista poliédrico, como reza en el programa de estas jornadas. Nada del humano le era ajeno. Muchas gracias y bienvenidos. Prolegómenos a un centenario. Este martes 19 aparece ocupado en mi agenda con dos palabras escritas en letras capitales: Alarcos centenario. Sé cuál es su sentido implícito. Dirigirles a ustedes unas palabras que justifiquen esta celebración y que traten de explicar qué permanece hoy en mi memoria y en la memoria colectiva de la gran persona y del gran lingüista que fue don Emilio Alarcón. Para representar el carácter introductorio de esta alocución, elijo un término que le fue muy querido a don Emilio, prolegómenos. Es la denominación inicial de una de las obras fundamentales de la teoría glosemática del danés Louis Hjelmslev, que inspiró la gramática estructural alarquiana. Su título completo en la traducción española es Prolegómenos a una teoría del lenguaje, publicada en 1943 en danés. Hace unas fechas, en un breve artículo publicado por La Nueva España, intenté justificar este centenario. Apelaba al justo reconocimiento que debemos a una obra fecundísima que, como la lanza del poema El camino de García Lorca, ha conseguido herir el horizonte. La suya fue una vida dedicada a la exploración que nos ha abierto nuevas rutas y que a la vez nos ha propulsado hacia una mejor investigación científica de la lengua y de la literatura. Para expresar lo que los discípulos y alumnos le debemos, acudí a un topos de la bibliografía científica que se remonta al menos al siglo XII. Aunque ha tenido muchas versiones y atribuciones de autoría, prefiero la de Bernardo de Chartres, en torno a 1130, tal como nos la ha transmitido John Salisbury en Metallurgicon. Es una cita que atesora una gran sabiduría, pues es el primer principio moral del discípulo, que es reconocer la deuda con sus maestros. Decía Bernardo de Chartres que somos como enanos encaramados sobre hombros de gigantes para que podamos ver más y más lejos que ellos. Claro, no por la agudeza de nuestra visión ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque vamos levantados en alto y transportados sobre su gigantesca estatura. En latín, dicebat Bernardus Carnotiensis, nos esse quasi enanos, gigantium humeres incidentes, ut possimus plura eis rebotiera videre, non utique propi visus acumine, aut eminentia corpora, sed quia in altum subvenimur et testolimur magnitude gigantea. A lo largo de estos días recordaremos las grandes aportaciones de don Emilio en los diferentes ámbitos de los estudios de la lengua y de la literatura. Recordaremos cómo se inspiró en las escuelas estructuralistas de Ginebra, Praga, Copenhague y París para crear una fonología española sólida, tanto en su dimensión sincrónica como en la histórica. Analizaremos la maestría con que, a partir de una adaptación del método funcional al estudio de los morfemas y de las combinaciones de unidades significativas, diseñó y concretó propuestas teóricas novedosas sobre la morfología, el verbo, el artículo, el adverbio, las preposiciones, los pronombres, y sobre la sintaxis, estructura del predicado, determinación de funciones sintácticas, creación de suplemento, aditamentos, atributos oracionales, etc. Veremos que su gramática estructural, en 1950, fue la primera aplicación de la glosemática danesa a una lengua concreta. El estudio del francés realizado por Torrevy fue bastante posterior, de 1965. Habrá referencias, claro está, a las investigaciones luminosas que fueron apareciendo en Archivum, la revista que él y el profesor Martínez Cachero habían creado al inicio de los años 50. Hablaremos
de sus estudios de gramática funcional del español y de su obra de síntesis, La exitosa gramática de la lengua española, editada por la RAE en 1994. En la mesa redonda esta mañana versará sobre el impulso metodológico que aportó a los estudios de la historia de la lengua española y de las lenguas romances asentadas en la península. El diseño de la fonología histórica constituyó un proyecto de arquitectura lingüística que se fue desarrollando durante 10 años a lo largo de las 4 ediciones de la fonología española, gracias a su formación, a su talento y a la conexión que don mantenía con las investigaciones europeas y americanas. En su tesis de doctorado sobre el libro de Alexandre, cuya reimpresión con prólogo de mi admirado compañero de la RAE, Juan Gil, se presentará esta tarde. Esta obra lo sumergió en el mundo de la filología, la explicación histórica y la hermenéutica de textos que nunca abandonaría. Año tras año nos fue dejando agudas apostillas diacrónicas sobre el léxico de Juan Ruiz, de Saint-Top y de otros textos del pasado. No faltarán referencias a las aportaciones de don Emilio a la dialectología. Ese fue uno de los primeros objetivos que se planteó al tomar posesión en 1950 de la Cátedra de Gramática Histórica de la Lengua Española. En Archivum y en otros foros internacionales y nacionales fueron apareciendo aportaciones luminosas sobre la metafonía, sobre el neutro de materia, sobre los plurales en es, sobre la gramática y la toponía asturianas. Continuó con un plan trazado originariamente por Menéndez Pidal y Damaso Alonso de reconstruir el mapa de las hablas asturianas, incluidas las zonas de transición con Cantabria. Este trabajo dialectal aportaba una renovación metodológica profunda en la aplicación de su estructura fónica y gramatical. Surgieron así tesis modélicas sobre las hablas de Viménez, Morcín, Concejo de Oviedo, de Berga, sobre Escobio, Parres, Santianes de Prave, Alfranco, Candamo, Cabuérniga, Alto Esla, Otero. Gracias a esta tesis y a las surgidas en otros foros de investigación en otros departamentos, se pudo reconstruir nuestro complejo puzzle lingüístico. Las mesas redondas sobre los estudios filológicos se incidirá, sin duda, sobre los análisis de los textos de la historia de la literatura. Alarcos fue un fino escrutador de mecanismos y de sutilezas manejados por los escritores clásicos, en los que ocupa un lugar especial Fray Luis de León. Alarcos, que podía recitar de memoria las odas lira tras lira, supo explicar su estructura y su intertextualidad clásica como pocos. También se hablará, cómo no, de sus aportaciones a las explicaciones de obras poéticas, novelísticas. Una vía lírica oculta le llevó a descubrir y estudiar y explicar la poesía de Blas de Otero, de Ángel González, de Jorge Guillén, de Damaso Alonso, de Gerardo Diego, de José Hierro. Habrá un recuerdo para las decisivas aportaciones al estudio de nuestros grandes narradores, de Clarín, de Baroja, de Cela, de Delibes, de García Pavón y otros más cercanos. Este escenario será una ocasión excepcional para hablar del escritor Alarcos. Todos los que hemos leído sobre temas adustos y abstractos de lingüística coincidimos en la opinión de que se hallan escritas en una prosa fina, tersa, pura, exacta. Se hablará asimismo de una dimensión como poeta. Los que gozamos de su cercanía conocíamos sonetos epigramáticos de talante quevedesco que cruzaba con algunos colegas como Dionisio Gamayo. Ángel González escribía al respecto. Pocos lo sospechaban, pero a nadie le ha extrañado. El lingüista Alarcos, el crítico Alarcos, el profesor Emilio Alarcos era también clave que lo explica todo, el poeta Emilio Alarcos. Había algo más que erudición e inteligencia en sus estudios gramaticales, en sus lúcidos comentarios de tantas y tantas obras literarias. Estaba allí, sosteniéndolo e iluminando el conjunto, la intuición del creador. Ahora sabemos que cuando Alarcos hablaba de poesía desarraigada de Damaso Alonso o de Blas de Otero o de tantos otros autores, hablaba además de su propia poesía, muy personal y muy epocal, muy de su tiempo y muy de cualquier tiempo, como toda la obra de arte verdadera. Alarcos en mi menor y en mi mayor. Muchos de ustedes, jovencísimos alumnos, que no han tenido la oportunidad de conocerlo, se preguntarán cómo era Alarcos en persona. Para responderles, cada uno de los ponentes expondrá sus recuerdos. Yo también acudo a mi archivo personal.
Copio el título de un artículo suyo publicado en Papeles de Son Armadans, primer recuerdo de don Alonso, dialectólogo en mi menor. Como ya habrán captado, este título jugaba con una homonimia fónica del pronombre oblicuo de primera persona mi y la nota musical mi. Eran unas páginas dedicadas a don Alonso Zamora Vicente y también a María Josefa Canellada. A lo largo de los siguientes párrafos desgranaré algunas vivencias en doble modalidad, en mi menor y en mi mayor, que se juntan en el fondo de retina para formar un retrato, una epopeya inevitablemente personal de don Emilio. Cuando en 1970 me matriculé en la Facultad de Filosofía y Letras, en la recién estrenada sede de la Plaza Feijó, dominaba la efervescencia política de los últimos años del franquismo, avivada aquellos días por el proceso de Burgos. En los cantares de gesta iniciáticos que nos transmitían los mayores en sus acosos de novatada, figuraban los nombres de catedráticos o endriagos sanguinarios, el Cid Cateador, el Dicano Galmés, el comunista bueno. Alarcos gozaba de doble fama, la de sabio Merlín y la de caballero artúrico enamorado de una hermosísima dama. Aquellas imágenes iniciales, puros fantasmas de estudiantina, fueron perdiendo ferocidad al tiempo que adquirían perfiles más humanos y reales. Mi primer contacto con el profesor Alarcos fue bibliográfico. En primero estudié parte de fenología correspondiente al programa y los capítulos de sintaxis de los recién aparecidos estudios de gramática funcional del español. Me parecieron dos obras fascinantes. Aún hoy, cuando me acerco a ellas para realizar alguna consulta, me siguen asombrando. Entonces fueron los responsables de que mutara mi vocación filosófica por la filológica. Seguí sus cursos de gramática histórica. Iniciaba la clase liando un cigarrillo de caldo mientras realizaba un recorrido bustocedónico sobre la tarima. Se mostraba distante y cercano a la vez. Las explicaciones eran lentas, ordenadas, exactas, también parafraseadas como si las recitara de un libro. Se acompañaba de la pizarra en las explicaciones de sistemas fonológicos y de las evoluciones léxicas o gramaticales. La seriedad de sus explicaciones no era incompatible con descargas de ironía previsibles a través de un breve destello de sonrisa visual fónica o anunciadora. Aunque no se apresuraba en el tempo, sus explicaciones eran densas y exigían una pronta complementación con la bibliografía esencial que aconsejaba. Aunque parecía no fijarse en sus alumnos, sí nos conocía. Nunca se mostró distante. Terminada la carrera, un día de septiembre, me encontré con don Emilio junto al ascensor de la facultad. Tras el cortés interrogante sobre los planes de futuro, me invitó a continuar la conversación en su despacho. Salí feliz del afectuosísimo trato y con un tema de tesis en la cabeza. Como director de investigación, al igual que en otros aspectos de la vida, siempre fue liberal. Dejaba hacer, escuchaba. A veces intervenía con preguntas mayéuticas o sugerencias cargadas de sensatez. Cuando hubo de buscar un destino para la beca Mar, con su consejo elegí París. Allí me trasladé recién casado. Comentaba él con gracia que era como ir con un plátano a Canarias. Durante mi estancia en la capital francesa, la lluvia generativista era insistente. Le escribí contándole que estaba leyendo las obras fundamentales de esta corriente. Temiendo una infección de aquella pandemia, me respondió con sabio consejo en postscriptum. Para desengrasar, puede asistir a alguna de las clases de Martinet. A mi regreso, tuvo la deferencia de proponerme como profesor en su cátedra. Fueron años de intenso trabajo, tesis, publicaciones, implantación de un nuevo plan de estudios con nuevas asignaturas, oposiciones, pero las recuerdo como especialmente felices. Don Emilio se mostró siempre más como un compañero servicial que como un jefe. En tiempos que era sumamente difícil conseguir bibliografía extranjera, en la biblioteca de don Emilio encontraba las fuentes necesarias para la fonética acústica, la fonología americana, sintaxis, etc. En el departamento vivíamos buenos momentos, participábamos en publicaciones conjuntas, cursos de gramática, se neutralizaban los posesivos de persona, como en la Edad Dorada no había ni tuyo ni mío y todos nos alegrábamos del éxito de todos. Recuerdo con verdadera añoranza los retiros matinales en el Fundo, las conversaciones peripatéticas en el regreso a casa, las comidas en los departamentales y las cenas en el Conrado.
¿Cuántas sillas vacías? Neida, Paco, Boni, Floriano, Patricia, Millán. Desde 1983, ya en la Universidad de León, se formó un humilde pero sólido grupo de funcionalistas. Don Emilio y Josefina participaron activamente en conferencias, cursos, congresos, seminarios, tesis, oposiciones en su doctorado honoris causa. Combinábamos el trabajo con un ocio distendido, donde en cada detalle mostraba la magnitud de su calidad humana. Su presencia era para todos nosotros una celebración pascual. El 30 de noviembre de 1997 vino a León para presentar 2 libros míos. Fue nuestro último encuentro. Finalizó con una cita de su querido Don Sentov, testimonio de amistad. Durable placer puedo decir del buen amigo. Lo que me diz, entiendo de él lo que yo digo. Desde mi ingreso en la academia lo tengo como modelo consumado. En momentos delicados o de responsabilidad me pregunto qué haría don Emilio. Intento imitarlo en su dedicación, sin reservas hacia la institución. Durante 14 años, durante el periodo de regreso en bus los jueves por la noche, siempre me acordaba de él, que acudía también en viajes nocturnos, pero más largos. Pero hemos hablado mucho de lo personal. Como decía Berceo, tolgamos la corteza y al morillo entremos. Regresemos al tema que nos congrega, la presencia de Alarcos en la lingüística actual. Alarcos hoy. Durante un coloquio abierto tras una conferencia personal plenaria en la Sociedad Española de Lingüística, un joven investigador le hizo una pregunta, la pregunta del siglo, es decir, la de los 100 años. Don Emilio, ¿cómo se verá su teoría, la teoría que usted nos acaba de exponer dentro de 100 años? La respuesta se inició con una sonora carcajada. Luego se aproximó al micrófono y parsimoniosamente le respondió arqueando las cejas. Dentro de 100 años, todos calvos. En esta respuesta se concentraban 2 rasgos prototípicos del carácter, ironía y escepticismo, y también su experiencia. Alarcos sabía que las teorías científicas llevan en sí mismas la semilla del cambio, de la evolución, del progreso. Karl Popper había demostrado que frente a los dogmas, todos los principios científicos son refutables, cambiantes. Por aquellos años, Thomas Kuhn había publicado una obra, Estructura de las revoluciones científicas, que las teorías se desarrollan durante algún tiempo por medio de un enriquecimiento acumulativo, pero que en algunos momentos se producen revoluciones profundas, lo que denominaba cambios de paradigmas. Don Emilio había participado, había sido protagonista de una de esas revoluciones, la llegada del estructuralismo, que puso patas arriba muchos principios de la gramática tradicional que habían permanecido vigentes durante siglos. Veía que los descubrimientos tecnológicos del siglo pasado no hacían sino certificar aquella escena de la verbena de la paloma en la que el personaje don Sebastián sentenciaba: hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, y don Hilarión le respondía: es una brutalidad, y don Sebastián concluía: es una bestialidad, es una bestialidad. Eso es lo que ha ocurrido de nuevo. La lingüística de final del siglo XX experimentó una expansión hacia nuevos territorios: pragmática, sociolingüística, psicolingüística, análisis de la conversación, análisis de discurso, semiótica. Estos nuevos ámbitos han atraído la atención y el interés de muchos jóvenes, hecho que repercute en un descenso del interés hacia la filología perenne y de las disciplinas centrales del modelo estructuralista clásico. La situación se agrava en la enseñanza media, ámbito en el que, acosadas por el fracaso educativo detectado por las pruebas PISA y otras pruebas, las autoridades reaccionan alocadamente, impartiendo cuchilladas contra la gramática, como Don Quijote contra los odres. Sin embargo, en aquellos ámbitos en los que don Emilio ha trabajado, su huella sigue indeleble. Se han diseñado nuevos modelos fonológicos. Sin embargo, la fonología funcional alarquiana principios de economía y otros principios conservan plena lozanía. La fonología española fue y continúa siendo el báculo de los estudios del significante del español y ha sido, por otra parte, el modelo sobre el que se han construido fonologías de otras lenguas. Si volvemos la vista hacia la sintaxis, observamos que el funcionalismo sintáctico de Alarcos ha evolucionado. Se ha expandido
pero mantiene inalterados los principios básicos sobre los que se asienta: relaciones, funciones, funtivos, índices funcionales, categorías funcionales, transposiciones. Alarcos acertó al haber descrito los conceptos básicos o fundamentales de una estructura pensada para el nivel de la oración, pero al hacerlo, y en este su mérito, describe una molécula estructural que es aplicable a otros niveles combinatorios: el semántico, informativo, argumentativo, macrosintáctico y del microdiscurso. Pensemos en la rueda. Es cierto que la implementación de las cámaras de aire ha mejorado sus prestaciones. Sin embargo, la gran invención fue crear un medio de arrastre de un disco sobre el que gira un eje. Algunos hallazgos sintácticos de la teoría de Alarcos siguen en pleno vigor. Se continúa aplicando los criterios formales de la identificación de las funciones sintácticas frente a la falta de determinación de las pruebas tradicionales. La creación de la función suplemento fue un pleno acierto en identificación y en la asignación de criterios. La denominación de complemento regio proposicional propuesta más tarde por autores no alarquianos, además de compleja, es inexacta porque no se trata de un caso de regio mentalmente. El aislamiento de los atributos originales fue también un gran hallazgo. Algunos de los debates de la teoría sintáctica en los que participó de forma insistente, como el de la no existencia de la voz pasiva y de las construcciones pasivas o verbos pasivos, sigue siendo teniendo toda la razón. En cuanto al papel de las preposiciones en la sintaxis, se ha extendido la noción del sintagma preposicional y, lo que es más grave, la concepción generativista de que la preposición es un núcleo. Es todo un despropósito, en mi opinión, que todo el mundo repite. Me recuerda constantemente el cuento del emperador desnudo o al Cándido de Voltaire, cuando el maestro Pangloss sostenía, como ejemplo de su teoría teleológica, que los ríos están hechos para pasar por debajo de los puentes. Alarcos nos dejó un sólido legado teórico y aplicado de sintaxis. Si hoy en algunos puntos podemos ver algo más lejos, es porque, como en la imagen de Bernardo de Chartres, avanzamos sobre sus hombros, lo que nos permite ver algo más lejos. La valoración de las aportaciones que de un científico se puede aquilatar aplicando parámetros teóricos forjados por la teoría de la ciencia. Según el principio empírico formulado por ya citado Hjelmslev, las teorías han de ser coherentes, exhaustivas y simples, tanto en fonología como morfología o sintaxis. Ese constructo teórico de Don Emilio es congruente y sistemático. En él todas las partes se hallan relacionadas sin contradicción y en él todas las partes se hallan trabadas, utu setión, según el famoso aforismo estructural de Millet. La exhaustividad del método funcionalista se halla en relación tanto con la flexibilidad como con el volumen de fenómenos que puede explicar. Las teorías son flexibles porque son abiertas, aptas para ser aplicadas a un nuevo espectro de fenómenos incluso aún no conocidos, lo que se denomina la capacidad serendípica. La fonología funcional ha dado excelentes resultados en sus aplicaciones sincrónicas y diacrónicas, tanto en lenguas normalizadas como en dialectos geográficos o sociales. Sus principios ofrecen, asimismo, un portillo abierto a la explicación de los recursos fónicos del lenguaje literario, por ejemplo, de José Antonio Martínez. Si nos detenemos en la combinatoria de las unidades significativas, el método de las relaciones y funciones ofrece, como hemos visto, una sistematización no solo de la sintaxis de las funciones formales, sujeto, complemento, directo, etcétera, sino también de las funciones semánticas, argumentativas, conversacionales o del microdiscurso. Todos estos ámbitos son nuevos, no los desarrolló el maestro, pero diseñó las bases sobre las que se monta el andamiaje de su estructura. Relacionada con la exhaustividad encontramos la variedad de temas de estudio. El mundo filológico se halla atravesado por dimensiones y vectores que miran en todas las direcciones de la rosa de los vientos. Alarcos, como ya hemos apuntado, siguió un viejo principio del saber filológico, nihil linguisticum a mi alienum puto. Publicó trabajos magistrales sobre el significante fónico, sobre las representaciones gráficas, sobre la composición morfológica de las palabras, sobre las categorías, sobre la sintaxis, sobre la historia de la lengua, sobre el léxico, sobre la poesía, sobre la narrativa, sobre el español estándar y el dialectal, sobre las lenguas romances, sobre el español de América, sobre la enseñanza de la lengua, etcétera, etcétera. Otro parámetro de calibración científica es la innovación.
Las teorías innovadoras son las que abren pasos en las fronteras y puertas en el horizonte. Estos límites son necesarios en las teorías para formar un hábitat teórico coherente, pero con frecuencia se enquistan y se convierten en muralla. En la ciencia ocurre a veces que el efecto beneficioso proyectado por la luminosidad de un foco, léase un principio potente, se convierte a la larga en un creador de penumbras circundantes. Las teorías innovadoras giran la linterna hacia los rincones cercanos sin luz y amplían la visión. El científico innovador busca o pule nuevas lentes de microanálisis y grandes angulares de visión panorámica. Cuando Alarcos explica, por ejemplo, una oda de Feliz, la partícula C, o una expresión como ancheta de caderas, tiene en cuenta tanto el mañazo general de la época o del texto como la finura, la fineza del encaje. La repercusión mide los efectos e influencias de una teoría o de un trabajo. En el mundo científico se habla de los índices de impacto y de los métodos objetivos de medición y del eco provocado por una teoría, un libro, un artículo o cualquier otro producto cultural o técnico. En la actualidad se ha producido un desplazamiento perverso en el que se evalúa la calidad de un trabajo no por su ser en sí, sino por el foro donde se publica. Es como si se midiera la calidad de una obra dramática o de una actuación operística por la fama del teatro donde se representa. La repercusión del profesor Alarcos siempre se apoya en razones inmanentes. Por lo demás, en estos momentos el número de citas y de referencias bibliográficas sigue siendo elevada. La fecundidad científica de un autor o de un conjunto de sus aportaciones se mide en el interés que despierta, en la cantidad de publicaciones que genera o en el número y calidad de sus discípulos, en la germinación de nuevas variantes o incluso innovaciones de modelos teóricos. La obra de don Emilio ha sido enormemente fecunda, ha tenido el mérito de no ser configurada como un universo amurallado y dogmático, sino como un modelo tan exacto y explícito como abierto a las aplicaciones y desarrollos. En el espacio lingüístico somos muchos los que nos hemos considerado y nos consideramos agradecidos y honrados de seguir desentrañando la intricada maneja de la lengua con el método y la maestría que él nos enseñó. Don Emilio también se sentía feliz de la estela de sus discípulos que le seguía. Así se refería a ellos, a nosotros, a todos nosotros, en el acto de recepción de doctorado honoris causa por la Universidad de León. Decía: somos, vosotros y yo y mis predecesores, eslabones sucesivos de la cadena infinita. Que esta secuencia no se interrumpa nunca, que la universidad hacia el porvenir conserve sus esencias, tradición y novedad armónicamente fundados, que la lengua lisonjera no encarame nunca lo que condena la verdad sincera. Desde hoy hasta el día 22 de abril nos reunimos en Oviedo no tanto para celebrar el centenario de su nacimiento, como para dar fe de que nos deseó harto consuelo su memoria y de que sigue presente entre nosotros. Me gustaría sintetizar esta intervención imitando el título con que el profesor Gómez Asencio, de reciente y llorada ausencia, se refería al gran lebresense: Nebrija vive. Eso es, estamos aquí para confirmar cada uno con nuestro testimonio que Alarcos vive. Muchas gracias. Bueno, voy a ser muy breve. Me ha correspondido pues eso, el placer y sobre todo la responsabilidad de presentar a Salvador Gutiérrez Ordóñez, asturiano nacido en Vimenes, concejo del que es hijo predilecto desde 2007, demostrando que algunos sí son profetas en su tierra. Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, bajo la dirección de Emilio Alarcos Llorac. Estudió en París con especialistas como Potier y Martinet. Profesor de las universidades de Oviedo y Zaragoza desde 1983 en la Universidad de León como catedrático de Lingüística General.
Fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras y director del Departamento de Filología Hispánica desde el 93 al 2002 de la Universidad de León. León es, pues, como él mismo ha dicho, su otra patria. Continuador del legado de su maestro, dirige desde su creación en el año 2000 la Escuela de Gramática Emilio Larcos Llorat, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Esta escuela, inspirada en la fuerza de renovación que caracterizó la vida intelectual de Alarcos, intenta año tras año mostrar los nuevos espacios de investigación y ofrecer propuestas coherentes orientadas a conseguir una renovación conceptual, terminológica y metodológica en la enseñanza de la gramática. En 2019, la Escuela de Gramática celebró su 20ª edición. No son pocas, ¿eh? Salvador Gutiérrez colaboró en la elaboración del Diccionario Panhispánico de Dudas, de 2005, y de la nueva gramática de la lengua española, que fue aprobada en 2007 por las 22 academias. Entonces 22, creo que ya son 24, ¿no? Fue elegido miembro de la Real Academia Española en 2007 y tomó posesión en febrero de 2008 con el discurso titulado «Del arte gramatical a la competencia comunicativa». Le respondió en nombre de la corporación Ignacio Bosque y al final de ese discurso Salvador Gutiérrez expresaba su voluntad de poner al servicio de la Real Institución fuerzas, conocimiento, honradez, lealtad y trabajo. Yo se lo puedo añadir, promesa cumplida. Fue el académico responsable de la nueva gramática básica de la lengua española en 2011. Está especializado en sintaxis, semántica y pragmática, ámbitos sobre los que ha escrito numerosos libros como Lingüística y Semántica, Aproximación Funcional, en el 81, Introducción a la Semántica Funcional, en el 89, Estructuras Comparativas, en el 94, Temas, remas, focos, tópicos y comentarios, en el 97, Principios de Sintaxis Funcional, también en el 97, y nuevamente en el 97, La oración y sus funciones. De Pragmática y Semántica, en 2002, y, por último, Forma y sentido de sintaxis, en 2002. En 2012 fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca con un discurso en el que dejó claro su compromiso intelectual en defensa de la educación, la universidad, las humanidades y, en definitiva, la cultura. En una entrevista concedida al diario El Mundo, en mayo de 2016, llegó a decir que el arrinconamiento de las humanidades constituiría un delito de lesa humanidad. Fue presidente de la Sociedad Española de Lingüística y desde 2011 de la Fundación Sierra Pampley, una entidad privada sin ánimo de lucro, dedicada desde 1887 a actividades educativas y culturales. Su labor siempre ha estado guiada por el espíritu de la institución libre de enseñanza. Entre otras muchas actividades, esta sociedad organiza cursos de enseñanza de español a inmigrantes, un campo de trabajo apasionante que, como el propio Salvador Gutiérrez defiende, necesita profesionales con una sólida formación lingüística y gramatical. Es miembro del Consejo Asesor de la Fundación del Español Urgente, Fundeu, y siempre ha mostrado su preocupación por la corrección idiomática y el buen uso de la lengua, considerando que esta es la puerta que abre el conocimiento de las demás disciplinas. En la faceta de divulgación, que no debería ser ajena a la tarea de los expertos conocedores de los entresijos de nuestra lengua, Salvador Gutiérrez ha abordado en la prensa temas que han ido desde los cambios polémicos en la ortografía académica o sobre pilota, portavoza, miembra y otros femeninos, hasta los desafíos y retos del español ante un mundo globalizado como el actual. Es miembro correspondiente de la Academia Panameña de la Lengua desde 2011, de la cubana desde 2014 y también de la Academia Chilena desde 2015. En abril de ese mismo año fue galardonado con el Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades por su trayectoria docente y académica y por su aportación al conocimiento de la lengua española como elemento de cohesión social. En una entrevista concedida al Diario de León en 2011, se definió como un avaro afectivo, porque solo puede trabajar en ambientes en los que se siente bien acogido. Confiemos en que ese sea el caso, porque nuestra intención ha sido desde el primer momento que sienta la Universidad de Oviedo como lo que es su casa.
Y termino ya con una anotación que podríamos llamar doméstica. Salvador Gutiérrez Ordóñez fue conferenciante invitado en el homenaje que se celebró en la Universidad de Oviedo en octubre de 2017 en memoria de nuestra queridísima compañera María Jesús López Bobo. Méritos académicos, como habrán visto, no le faltan, pero los organizadores de aquel homenaje nunca podremos agradecer lo suficiente a Salvador Gutiérrez su implicación, su generosidad y su cercanía. Aprovecho ahora para rescatar unas palabras suyas en aquel contexto, palabras que se acomodan perfectamente al marco de la celebración del centenario que durante esta semana nos convoca de nuevo en la Universidad de Oviedo. Decía Salvador Gutiérrez: solo la memoria permite la coordinación de vivir y pervivir. Y precisamente de ese ejercicio de memoria nos ha hablado Salvador Gutiérrez Ordóñez, de la pervivencia de las ideas lingüísticas de Alarco en los estudios del español. Muchas gracias. Yo propongo que como el orden ya... Es un desorden, pero es igual. Muy bien. Como está con nosotros el presidente del Comité Científico del Centenario, ya de Villanueva, pues podría decirnos algo como apertura del Congreso, de las jornadas, o inauguración. Sí. Si te parece, ya que estás ahí, hoy Le dejo el sitio. siendo el presidente del Comité Científico, Sí. No, desde aquí. A ver. Pasa mejor, más Lo malo de estas improvisaciones es que no da tiempo a escribirlas. Suelen ser las que salen mejor. Improvisaré, por lo tanto, ya que me lo pide quien precisamente puede hacerlo con mayor autoridad y yo no me podría negar a ello. Empezamos hoy y lo hemos hecho de manera muy brillante, tanto con la intervención de la profesora Cristina Martínez como la conferencia de Salvador Gutiérrez, seguida de su presentación. Estamos comenzando una semana que era absolutamente obligada que tuviera lugar, porque se cumple a lo largo de ella el día exacto del centenario del nacimiento de Emilio Alarcos Llorac, cuya presencia y cuya herencia creo que está plenamente viva. No era necesario que hubiese una semana de recuerdo a él para que esto fuese un hecho, pero no cabe ninguna duda de que la semana va a coadyuvar a que reconozcamos entre todos la herencia que nos ha dejado en una doble dirección. Por una parte, la dirección universitaria y por otra parte también la dirección académica. Todo envuelto, por supuesto, por la ciencia lingüística y por un profundo humanismo, que son dos notas que ya se han apuntado para definirlo en esta primera sesión de hoy, pero que seguro que una y otra vez serán mencionadas y recordadas en los días próximos. Efectivamente, muchos de los que estamos aquí, quizás todos, sentimos en la memoria de Emilio Alarcos el aleteo de esa condición universitaria que nos une, que nos reconforta y a la que nos hemos entregado o nos estamos entregando todavía, ¿no? La vinculación de Emilio Alarcos con la Universidad de Oviedo es un caso verdaderamente ejemplar desde muchos puntos de vista. Varios de los que han escrito sobre él, que lo conocieron desde un principio, recuerdan cómo era la Universidad de Oviedo cuando él llegó y cómo supo aportar
todo lo que estaba en su mano, que era mucho, para el desarrollo de los estudios humanísticos en esta universidad y en general para contribuir a que en Oviedo, gracias a Emilio Alarcos y a su impronta, hubiera una referencia universitaria nacional e internacional que sigue vigente hasta hoy. Y luego también está, por supuesto, la dimensión académica, que algunos miembros de la Real Corporación vamos a procurar que no pase en absoluto desapercibida a lo largo de esta semana, como no podría ser de otro modo, porque igual que Alarcos le dio mucho a la Universidad de Oviedo, también hay que decir de él que fue que fue un académico ejemplar, que atendió a todas las peticiones y encomiendas que la Academia le hizo, siempre con esa nonchalance que lo caracterizaba, esa especie de actitud elegante de quitarle importancia a las cosas que hacía, y su implicación con la vida corporativa fue, nos consta, muy intensa, y también en ello dejó su huella. El programa que se ha preparado es un programa completo, pero no exhaustivo. Sería imposible esto segundo en el caso de Emilio Alarcos, ¿no? Pero creo que sí es completo porque atiende a varias facetas que siguen configurando el recuerdo de su impronta. La faceta científica, en lo que se refiere a la lingüística europea, la faceta académica, la faceta universitaria, pero también el papel que Emilio Alarcos, con enorme discreción, porque no era persona dada a las alaracas, desempeñó en la vida intelectual española de la segunda mitad del siglo XX. Él estuvo muy atento a la efervescencia de la literatura que se estaba empezando a escribir en ese momento. No solo le interesaba estudiar a los grandes clásicos, tanto medievales como del siglo de oro, como los poetas del siglo XX, sino que también tuvo un especial olfato para percibir la aparición de nuevos talentos a los que con gran generosidad le dedicó páginas que me consta que ellos mismos tienen encuadradas en la pared más destacada de su obrador de trabajo, ¿no? Porque efectivamente un escritor que empieza cuando una autoridad tan reconocida como la de Emilio Alarcos le presta atención y lo hace no a humo de paja, sino con argumentos y con definiciones muy atinadas de lo que ese joven escritor está empezando a hacer, eso no se paga con nada en el mundo, y así me consta que no estarán todos los que quisieran estar, pero habrá una mesa redonda en donde escritores que ya en este momento no son noveles, pero que lo fueron en su día y que se sintieron arropados por el maestro, van a reconocerlo aquí públicamente, ¿no? Y también es importante la atención que se le va a prestar a esa otra dimensión de intelectual activo, no orgánico, pero sí activo, que Alarcos tenía, ¿no? Cuando a través de sus artículos, que siempre brillaban por aquella prosa extraordinaria de una precisión, nada faltaba en ella, nada sobraba, y todo era limpieza y claridad. En esa prosa, decir las verdades del barquero era algo imprescindible entonces y lo sigue siendo ahora. Escribir sin pelos en la lengua, pero con absoluta elegancia, como él lo hacía, no morderse nunca la lengua era lo que lo caracterizó, y también habrá distinguidos intelectuales de este momento, de diferentes campos que no son la filología y los estudios literarios, que van a recordar
porque ya lo han hecho previamente en sus escritos, en sus declaraciones, algunos de ellos van a recordar cómo desde su cátedra de la Universidad de Oviedo, desde su condición de académico de la Real Academia Española, Emilio Alarcos Llorach fue una voz igualmente imprescindible y luminosa para la vida cultural y la vida intelectual española del periodo en que en fin, todos nos beneficiamos de su actividad. Desafortunadamente, cabía esperar mucho más de Emilio Alarcos Llorach si el tiempo hubiese sido más generoso con él como merecía. Pero espero que esta semana no nos suma el sufrimiento de su ausencia, sino que más bien nos estimule al comprobar cómo, no estando él físicamente, sin embargo, está en la mente de todos nosotros y está también en la herencia que es amplísima de sus trabajos, de sus estudios, de sus perspectivas en numerosos discípulos, tantos directos que lo escucharon en el aula como discípulos a distancia. Sócrates era muy contrario a la posibilidad de que pudiera haber un discipulaje que no fuera presencial. Sócrates hubiese padecido mucho con la pandemia porque, en fin, hubiese encontrado que por obligación las universidades tenían que impartir la sabiduría de los maestros a distancia. Él decía que no por culpa de una tecnología que odiaba, que era la escritura alfabética. Según el padre de la mayéutica, la única manera de transmitir el saber era vis a vis, cara a cara, con los discípulos que acompañaban en el jardín de Academos a su maestro. Emilio Alarcos cultivó este tipo de mayéutica socrática, pero también fue un gran maestro de otros discípulos que a través de sus escritos nos nutrimos de lo que era su pensamiento en todas las disciplinas fundamentales de la filología, como aquí se ha recordado ya. Estoy seguro de que con tan buen comienzo como el que hemos tenido esta mañana, la semana no nos va a dejar más que un magnífico sabor de boca a todos los que no solo aprendimos de él, no solo lo admiramos, sino también sentimos un profundo afecto personal y humano hacia Emilio Alarcos Llorach. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, Darío. Vamos a hacer un descanso hasta las 12:30 que empieza la mesa redonda y vamos a procurar ser muy puntuales a las 12:30 para empezar. Muchas gracias.